Buenos días. Feliz Día de las Madres a todas las madres. Y a los que no sois madre, pues felicidades porque tenéis una, ¿sabes? O sea que ahí no se queda nadie sin felicitar, pero bueno, es una bendición poder felicitar y disfrutar con la familia, ¿verdad? Y celebrar con la familia. Esto es una bendición. Esta mañana iniciamos una serie de predicaciones, lo habéis visto en el boletín, lo habéis visto en el WhatsApp de la iglesia. El título de la serie de conferencias es Desafío a servir. Desafío a servir. Y queda englobado dentro de ese lema, ¿no?, que hemos tenido este año, que tenemos este curso, de conocer, amar y servir a Dios, ¿verdad? Y hemos hablado de esos dos primeros, ahora afrontamos el tercero. Es un gran tema. Y hoy empezamos con el tema servir a Dios con tus dones, mis dones, nuestros dones, servir a Dios con lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y estoy convencido de que este es uno de los mayores retos que tiene no solo nuestra iglesia, sino toda la iglesia en el mundo. Uno de los grandes desastres para la iglesia es que muchos creyentes no saben lo que es un don espiritual y lo peor aún, no saben cuál tienen. Entonces no saben dónde quiere Dios que sirvan. Y el propósito de Dios para su vida, el para qué Dios los ha salvado y los ha incluido dentro de una iglesia local. Así que es un tema tremendamente importante. A mí me han invitado varias veces a hablar sobre dones en iglesias, en conferencias, en retiros y tal, y nunca he dedicado menos de 5 horas. Y esta mañana tengo 30 minutos. Y me dio un estrés tremendo el pensar en todo lo que deberíamos decir y lo que no vamos a decir. Pero gracias a Dios creo que vamos a ir afrontando este tema de una manera que creo que va a ser de bendición para nosotros en esta mañana. Creo que este tema es realmente importante. Y simplemente una cita, no acostumbro a leer citas de libros, pero dejadme que os lea esta cita de un libro que se llama El problema de los odres de vino. Es en inglés, pero está traducido al español. Dice: existe una tremenda necesidad hoy en día de que los dones sean vistos y entendidos dentro del contexto de la eclesiología, como lo requiere el Nuevo Testamento. Cuando se tiene un concepto individualista de los dones, cuando se niegan, distorsionan o divorcian de la comunidad, la Iglesia sufre. La Iglesia es Iglesia solo cuando se redescubre el significado de los dones espirituales. La Iglesia cuya vida y ministerio no se basan en el ejercicio de sus dones es una contradicción. Es una contradicción. Fijaos si es importante. Es un tema tan importante que nos pasa en nosotros cuando lo comprendemos, pasa de ser personas creyentes que asisten a una iglesia a ser auténtica realmente iglesia. Pasamos de ser consumidores de actividades espirituales o de actividades bíblicas o de actividades cristianas a ser realmente personas que aportan a la iglesia. En vez de ir a la iglesia a que nos sirvan, vamos a la iglesia a servir, a servirnos los unos a los otros. En vez de ser consumidores, somos herramientas útiles en las manos de Dios. Y en vez de venir a dar alabanza a Dios, venimos a entregarnos absoluta y totalmente a Dios en sacrificio vivo. Esa es una diferencia absolutamente importante en nuestra vida. Escucha, la vida espiritual solamente satisface si la vives al 100%. ¿Sabes? Los sucedáneos no satisfacen a nadie. Solamente si vives la vida que Dios te ofrece al 100% podrás disfrutarla y te sentirás realizado. Hay gente que va a la iglesia por 10 años y deja de asistir a la iglesia, es que no me llenaba. Claro, porque lo vives a medio gas. Solamente cuando dejas que Dios sea Dios y actúa al 100% en tu vida, es que eso tiene satisfacción a tu alma. Jesús dijo, he venido para que tengáis vida y vida ¿cómo? En abundancia. Y a veces vivimos, pero en plena sequía espiritual. Eso es terrible. Me gustaría que esta mañana pudiéramos ver un par de pasajes. Primero un pasaje más teológico, Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante hasta el versículo 13. Y luego iremos a ver este mismo tema desde una visión más ilustrativa. Jesús explicaba muy buenas historias. Iremos a una historia de Jesús que ilustra bien este tema. Ese texto está en Mateo capítulo 25. Pero primero nos vamos a Romanos capítulo 12, donde encontramos este texto, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 13. Podríamos seguir, pero cortaremos ahí. Dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hasta aquí el texto de la palabra de Dios. Podríamos haber elegido cualquier otro de los textos que hablan de los dones, ahí en Efesios capítulo 4, en Corintios capítulo 12 y capítulo 14 también. Hay muchos textos que hablan de los dones, pero creo que este es absolutamente fantástico porque coloca todos los fundamentos en su sitio y dice que todo empieza en Dios. Todo nuestro servicio, toda nuestra adoración, toda nuestra vida cristiana empieza en Dios. Es cuando tú miras lo que Dios ha hecho por ti. Fíjate lo que dice ahí. Os ruego, Pablo ruega por las misericordias de Dios. Cuando tú miras a Dios y ves lo que Dios ha hecho por ti, no tienes por más que responder. Cuando te das cuenta de que Dios fue a la cruz por ti, cuando Dios creó el mundo para ti, cuando Dios te redimió a ti, cuando Dios te ha perdonado todo lo que te ha perdonado y Dios está creando una tierra nueva y un cielo nuevo en el cual puedas habitar lejos ya de la presencia del pecado y del dolor, tú miras todo lo que Dios ha hecho por ti y no puedes por más que rendirte a sus pies. Por eso dice que Él es nuestro culto racional, es que es lógico. La única cosa lógica que una persona puede hacer cuando conoce realmente a Dios es postrarse a sus pies y adorar. Y decirle, Señor, aquí estoy para hacer lo que tú quieras en mi vida. Confío absolutamente en ti. Él es la respuesta, esa es la respuesta lógica, es ofrecernos absolutamente. Pero la adoración no es solamente lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios espera de nosotros es transformación. Fíjate lo que dice ahí. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. El propósito de Dios no son los dones, ¿sabes? Los dones no son un fin en sí mismos. El propósito de Dios tiene que ver con el carácter, con la imagen de Cristo en ti. Es conformar a su Hijo Jesús en ti. Es que tú vivas como vivió Jesús, seas como es Jesús. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. La transformación de cada uno de los creyentes a la imagen de Cristo. Y en ese proceso Dios se ha comprometido con nosotros. Hay muchos versículos. A mí me encanta mucho uno que tenemos ahí en casa, que es Filipenses capítulo 1 y versículo 6. El que inició en vosotros la buena obra, ¿qué? La va a completar hasta el día de Cristo. Dios se ha comprometido contigo. Dios no te va a abandonar en medio del camino. Dios preparó de antemano buenas obras para que camines en ellas. ¿Lo sabes? Dios tiene un camino para cada uno de nosotros. Escucha, tu camino no es el mismo que el mío. El destino sí, pero el camino no, porque tú y yo somos diferentes. Yo cojeo de un pie que igual no eres el que cojeas tú. Y porque tú y yo somos diferentes, Dios tiene un camino para cada uno de nosotros para conformar a Cristo en nosotros. Hay unos que ya nacieron en un ambiente que están mucho más cerca de conocer al Señor desde pequeñitos. Otros nos ha costado más llegar a la presencia del Señor. Hay algunos que tienen ciertos, igual cojean del orgullo, otros igual cojean de la lujuria, otros igual cojean de la avaricia. El Señor sabe todas las cosas, sabe lo que tiene que pulir, sabe dónde tiene que picar con el cincel. Por eso Él ha preparado un camino para cada uno de nosotros. Y en ese camino están incluidos los dones, en ese camino están incluidos tu servicio, en ese camino están incluidos tus hermanos y tus hermanas.
Todo eso forma parte del propósito de Dios. Dios, que nos conoce y sabe lo que necesitamos, ha preparado un camino para cada uno de nosotros. Y eso incluye experiencias, eso incluye personas, eso incluye los dones. Y decía que el objetivo, el fin de Dios es la transformación del creyente. Prepararnos para la eternidad. Irnos conformando lo que será la eternidad, porque nosotros fuimos diseñados para la eternidad, no para este mundo caído. Ahora, aunque el objetivo es individual, porque tiene que ver contigo y conmigo, lo que Dios quiere hacer conmigo y lo que Dios quiere hacer contigo, ¿sí o no? En realidad, como decía esta lectura y como vemos en este pasaje, este objetivo no se puede conseguir solo. Tú necesitas a tus hermanos, tú necesitas a la iglesia. Incluso al creyente ese al que no aguantas, a ese lo necesitas, porque a través de ese al que no aguantas, Dios está trabajando en ti la paciencia, ¿lo sabías? ¿Para qué son las pruebas si no? Para trabajar tu paciencia. A ese al que no aguanta, ese el Señor lo está usando. Fíjate qué cosas tiene la vida, ¿no? Dios quiere usarnos también para ayudar a otros. Dios quiere usarte a ti para ayudar a otros y Dios quiere usar a otros para ayudarte a ti en ese camino de conformarte a la imagen de Jesús, ¿no? Así que fíjate si el tema es importante, el tema del carácter es importante, que no hay ni un solo pasaje que hable de los dones en la iglesia que no hable también del carácter. 1 Corintios 12 habla de dones, ¿sí? Sí. Y 14 habla de los dones. Y en medio está el capítulo 13 y dice, pero yo voy a mostrar un camino más excelente. ¿Y cuál es ese camino? El amor. Fíjate. Y aquí este pasaje está hablando de los dones, pero luego llega al versículo 9 y entonces dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Ah? Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros, honraos los unos a los otros. No seáis perezosos, sed fervientes, servid al Señor con ánimo, gozosos en la esperanza, sufridos, constantes, compartiendo, practicando la hospitalidad. ¿Eso qué es? Eso es carácter puesto en práctica. Eso es carácter puesto al servicio de Dios y de los hermanos. Escúchame una cosa. Servir a Dios es imposible si no sirves a tus hermanos. Porque a Dios tú no le puedes dar nada, déles todo. ¿Qué vas a hacer tú por Dios? ¿Qué vas a hacer tú por Dios? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo más grande de lo que es? ¿Al que es infinitamente grande, infinitamente alto, infinitamente santo? ¿Vas a hacer algo por Él? Dios te ha puesto aquí para que le sirvas sirviendo a los que Él ha puesto a tu alrededor para que le sirvas. Y si no sirves a los que tienes alrededor, no estás sirviendo a Dios. Olvídalo. No se puede. Porque si no amas a tu hermano al que ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Tu amor por Dios se muestra siempre amando a la iglesia, amando a los creyentes, amando este mundo, compartiendo el Evangelio en todas sus dimensiones. Ahora fíjate que hay muchas cosas en este pasaje que son tremendamente interesantes. Hay repeticiones de palabras y cosas que, bueno, a mí me gusta mucho, claro, cuando uno entra en exégesis hay muchas cosas que están muy bien y a veces no se pueden compartir todas porque no hay tiempo, pero fíjate lo que dice Pablo, dice, digo pues, versículo 3, por la gracia que me es dada. ¿Qué gracia, Pablo? ¿Qué está hablando? ¿De la salvación en Cristo? No, está hablando del apostolado. Él es apóstol por gracia de Dios. Porque él no merecía ser apóstol o no, era un perseguidor de la iglesia, pero Dios lo alcanzó y lo transformó y lo puso allí como apóstol, como evangelista para el mundo. Y dice, mira, el Señor me ha dado esta gracia que no merezco. Y fíjate lo que dice luego el versículo 6, según la gracia que nos es dada, todos hemos recibido dones, todos hemos recibido áreas en las cuales servir al Señor. Todos tenemos talentos, todos hemos aprendido cosas, todos tenemos capacidades, todos tenemos posesiones, todos tenemos muchas cosas a través de las cuales servir a Dios. ¿Sabes? A mí, personalmente, creo que el tema de los dones no siempre en los libros se trata bien. A veces hablamos de los dones como capacidades que uno recibe cuando se convierte, ¿sí o no? Sí. Bueno, porque claro, Dios no usa a los no creyentes, Dios usa a los creyentes, ¿me entiendes o no? Bueno, si son no creyentes como prueba, Nabucodonosor lo usó, pero entiéndeme que lo usó para pulir a su pueblo, ¿verdad? Dios, la gracia de Dios viene a nuestra vida y Dios nos usa, esos son los dones. Dios trabajando en nuestra vida y a través nuestra. De tal manera que Pablo tiene que decir un momento determinado, dice, mira, yo he trabajado más que ningún otro apóstol, más que ningún otro. 1 Corintios capítulo 15, más que ningún otro. Y luego dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque yo nada.
Y tú puedes pensar que tienes el mejor don del mundo. Escucha, porque este pasaje también habla de humildad, ¿no? Que nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener. Escucha, que no eres tú, que es Dios. A veces me dicen, ¿qué bien has predicado hoy? Y yo no, escucha, que no, que es Dios. Y cuando tú vas al texto de la Biblia y lees la Biblia y dices, ¡wow! Lo que he descubierto en la Biblia. Escucha, no eres tú, es el Espíritu Santo trabajando en ti, que ilumina tu entendimiento y tu comprensión de ese pasaje. ¿No eres tú? Y puedes creer que tienes el mejor don del mundo. Escucha, si no estás conectado con Dios, nada puedes hacer, porque fuera de mí, nada podéis hacer. Y tú ya puedes creerte el mejor predicador y haberte preparado el mejor sermón del mundo o buscar hacer la mejor obra del mundo mundial. Escucha, si no lo haces con oración, lo estás haciendo en tus propias fuerzas. Si no lo haces descansando en la oración y en el poder de Dios, lo estás haciendo en tus propias fuerzas. Ya puedes ser el mejor guitarrista del mundo o el mejor pianista del mundo. Si no lo haces conectado con el Señor, eso no llena a nadie. Quedará muy bonito, pero el Señor no obra a través de eso. ¿Me entiendes o no? ¿Lo entendéis eso o no? Porque es carne. La gracia, el don de Dios es que Dios quiere trabajar en nosotros y usarnos. Y claro que nos capacita, y claro que nos guía, y claro que nos empuja. Gloria a Dios que nos empuja. Y gloria a Dios que nos respalda. Pero es Dios trabajando en nosotros, no nosotros. No nosotros. Ahora fíjate nuevamente este pasaje que me encanta. Dice, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Oye, es Dios. Y cuando vengan hace unos días estaba delante de Fontencañellas, de la iglesia Fontencañellas. Y una señora me dijo, perdone, ¿esta calle? Y yo saqué el Google Maps. Oye, hoy en día ya no sé por qué la gente pregunta por calle, porque en Google Maps está. Pero me preguntó la calle. Digo, mira, está ahí y tal, porque... oye, ¿cómo lo sabes? Mira, porque yo he estado aquí sirviendo en esta iglesia muchos años y tal, de pastor en la iglesia. Y entonces me dijo, muchas gracias, padre. Yo digo, madre mía. Madre mía. Bueno, un año estábamos con la mesa de libros y una persona me estaba hablando tan tranquilamente, súper bien, una persona de Latinoamérica, de Hispanoamérica, hablando conmigo súper bien. Entonces vino alguien y dijo, este es el pastor, creo que fue Angelita que le dijo, este es el pastor de la iglesia. Y entonces automáticamente empezó a hablar de usted. Escucha, aquí nadie es más que nadie, todos somos siervos, ¿sabes? Todos somos siervos. Aquí el único señor que hay es el Señor. Los demás somos siervos los unos de los otros. Hay gente que le encanta la tarjeta con pastor. ¿Sabéis que en Andalucía hubo un lío muy grande en el Consejo Evangélico? Porque en una reunión de ancianos se presentó uno que decía que era apóstol. Y entonces él dijo que solamente reconocía la autoridad de los ancianos de aquellas iglesias, de los pastores de aquellas, si ellos reconocían su autoridad como apóstol. Porque nos encanta que la tarjetita ponga todo lo que somos. Nos encanta la titulitis. No, escucha, que no se va de eso. No va de ser el diácono, ni el anciano, ni el pastor. Se trata de servir a Dios donde Dios quiere que le sirvamos. Y hay gente que tiene el don de pastor más que algunos pastores. Y no son el pastor de la iglesia, porque Dios no quiere usarlo a ese nivel. Yo conozco personas que tienen muchísimo don de pastor, bueno, muchísimo más que yo seguro, porque yo no tengo don de pastor, yo tengo más don de maestro que no de pastor. Pero hay gente que tiene un don maravilloso y Dios los usa porque se dejan usar por el Señor, ¿no? Ahora fíjate ese desafío que está ahí, ¿verdad? Fíjate que dice ahí, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. Esto es una maravilla. Porque lo que nos está enseñando esta semana, yo sabéis que ahora empecé a correr hace un tiempo, esta semana me duele aquí, algo aquí, no sé qué es, aquí tengo un pinzamiento, depende del gesto que hago, me pega un pinchazo que me destroza. ¿Y sabes qué pasa? Que en la iglesia pasa lo mismo, todos somos miembros los unos de los otros. Si tú no funcionas en tu lugar, otro miembro sufre. Cuando los miembros de la iglesia no se ponen a servir al Señor con los dones y las capacidades que Dios les ha dado, hay un grupito en la iglesia que se sobrecarga de trabajo, ¿lo sabéis o no? Escucha esto, ¿eh? No es justo. Escucha, no es justo. Porque Dios te ha llamado a ti y te ha puesto en una iglesia a ti, te ha dado unos dones a ti, unas capacidades a ti, para que hagas algo. Y si tú no haces lo que tienes que hacer, otro lo va a hacer.
pero se va a sobrecargar. Y no es justo. Porque eso también tienen familia, también necesitan tiempo, también necesitan descanso, también necesitan sentirse realizados. Y cuando uno no ocupa el lugar que tiene que ocupar, escucha, la iglesia sufre. La iglesia sufre. El mundo sufre cuando la iglesia no predica el evangelio. ¿Será que no es un mandato? No, es que no tengo el don de evangelista. Escucha también esto, escucha. Esto no lo voy a desarrollar, pero escúchalo bien. Aunque no tengas un don, eso no significa que no tengas que llevar a cabo la función de ese don. Timoteo no era evangelista, ¿sabes? Y Pablo, ¿sabe lo que le dijo? Haz obra de evangelista. Toma, porque si no lo haces tú, no hay nadie más. Como no hay más creyentes en la zona, o lo haces tú o nadie conocerá al Señor. Escucha, en tu rellano igual eres el único creyente. Escucha, ese es tu campo de misión. En tu trabajo igual eres el único creyente. Ese es tu campo de misión. Te ha puesto ahí el Señor, no me ha puesto a mí. A mí no me ha puesto allí porque yo no vivo allí y yo no voy allí. Te ha puesto a ti. ¿O no? Uy, estoy pegando un rapapolvo. Oye, esto es tremendo, ¿eh? Me estoy dando cuenta que me estoy subiendo yo solo, ¿eh? Pero ¿somos conscientes o no somos conscientes? Seguro que sí, que lo somos. Dios quiere que usemos los dones conforme a su voluntad para beneficio de los demás. Hay muchas cosas exegéticas de este pasaje, me gusta mucho. Voy a deciros un par de detalles interesantes. Fíjate que dice en el versículo 3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y medida de fe ahí es metrón pisteos, es lo que Dios te ha dado, el don que Dios te ha dado, lo que Dios quiere trabajar y hacer en tu vida. Oye, sé consciente de que Dios quiere trabajar en tu vida, pero no es la misma palabra medida de la fe que habla aquí para, si el de profecía dice versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Veis que pone ahí medida de la fe igual? Pero no es la misma palabra en griego, fíjate qué cosa. Es analogía de la fe. Porque ahí profecía no significa profetizar como los profetas del Antiguo Testamento, significa predicar la palabra. Dice, cuando alguien predique la palabra, que lo haga conforme a la doctrina de Dios. Eso es lo que está diciendo. Que use el don de profecía, que predique la palabra conforme a lo que hay en la Biblia. Que no se desvíe de lo que hay en la Biblia. Y por eso ese sentido de profecía en el Nuevo Testamento dice, sobre todo que profeticéis, ¿no? Usad todos los dones, pero sobre todo que profeticéis, sobre todo que se predique la palabra en la iglesia. No perdamos el tiempo solamente de comilona, que está muy bien comer juntos como creyentes, ¿sí o no? Está muy bien. ¿Y hacer partido de fútbol está bien o no? Está muy bien. Hay alguno que le gusta mucho más que otro, pero está muy bien. Está muy bien pasear juntos, muy bien, hacer excursiones, pero sobre todo que la palabra, porque Dios nos habla a través de la palabra, el Espíritu Santo nos habla por su palabra. Así que cada uno de nosotros está llamado a usar los dones en beneficio de los demás en el momento en que toca, de la manera en que toca, de la manera en que el Señor nos guíe a hacerlo. Carácter en acción. Se acaba el tiempo. Vámonos a Mateo 25, versículo 14. Ahí encontramos una historia de Jesús, una parábola de Jesús que ilustra perfectamente esto. Una parábola de Jesús que ilustra muy bien esto. Jesús era un maestro enseñando historias y esta es una de esas. Versículo 14 de Mateo 25 dice lo siguiente. ¿Estáis ahí? Escucho hojas pasar. Eli está pasando hojas todavía. Vale, ahí está. Venga, vamos allá. Vamos. Dice lo siguiente, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, ¿qué le dijo? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor,
Te conocía, que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún a lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Chan, chan. Hasta aquí la historia de Jesús. Es una parábola muy interesante. ¿Quién es el hombre de la parábola? ¿Quién es el hombre de la parábola? Dice, el reino de los cielos es como un hombre. ¿Quién es ese hombre? Ese hombre es Dios. Es Dios. Es el Señor. A lo largo de todo el pasaje se le va a describir como el Señor de todo. El Señor de la tierra, el Señor de los siervos, es el Señor. Ante quien tendremos que dar cuenta, ¿sí o no? Muy bien. Este Señor se va por un tiempo, como Jesús se ha ido por un tiempo, y Jesús volverá, ¿sí? Sí que está bien decir Jesús también, ¿vale? Jesús se ha ido por un tiempo, pero nos ha dejado algo encargado. Dice que cogió sus bienes y los entregó. Algo importante, claro, para nosotros talento nos suena a Got Talent, ¿no? Está bien. Un talento eran 34 kilos de plata o 34 kilos de oro, ¿vale? 34 kilos como mínimo de plata, ¿vale? Era dinero, ¿entiendes? Mucho dinero, porque una moneda de plata era el sueldo de un día, ¿no? Un sueldo. Pero estos son 34 kilos, así que no te dejan cualquier cosita, no te dejan cualquier cosa. Ahora, fíjate en un detalle importante que a veces se nos pasa mucho la intención. Fíjate, le da a todos sus siervos, ¿sí? ¿Hay alguno que no tenga? No, le da a todos. Pero fíjate en el detalle del versículo 15. Le da a cada uno conforme a qué. Conforme a su capacidad. Oye, Señor, ¿por qué no me has puesto tú de predicador en la iglesia? Pues escucha, porque igual no puedes. Señor, ¿por qué no me has hecho a mí millonario como a cualquier jugador de fútbol del Barça creyente? Araujo es creyente, ¿no? Araujo, venga, va, Araujo. ¿Por qué no me has dado los millones que tiene? Escucha, porque te destruirían. Escucha, te destruirían. ¿Por qué el Señor no me...? ¿Por qué no? Porque no es su camino para ti, porque tú no tienes capacidad. Otro tendrá el aguante. ¿Me entiendes o no? Escucha, mucha gente, si tuviese el dinero que otros creyentes tienen, escucha, acababan arruinados. ¿Por qué el Señor no me has hecho más alto y más guapo? Escucha, igual hubiera sido un problema para ti. Todas las mujeres te hubieran acercado y hubieras caído como un tonto. ¿Me entiendes o no? Escucha, a cada uno lo que puede soportar, porque el Señor sabe lo que puede soportar. Escucha, Dios te da conforme a tu capacidad, igual que envía pruebas conforme a tu capacidad de resistencia. Dios no te envía una prueba que no puedes soportar. Dios no te envía una prueba que no puedes soportar. Dios te conoce a ti mejor que tú a ti mismo. Mucho mejor que tú a ti mismo Dios te conoce y sabe lo que puedes soportar y sabe lo que puedes llegar y sabe lo que puedes gestionar. Y sabe lo que puedes gestionar. Así que no hay lugar ni para la envidia, ni para sentirte mal, porque Dios quiere bendecirte. Lo que te da, te lo da de gracia. Lo que te da, te lo da de gracia. Al contrario, por poco que Dios te dé, gracias a Dios, porque no merecía nada. Y lo que Dios me dé, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, fíjate otra vez, otro detalle interesante en la parábola. En el versículo 18, ya lo dice desde el principio. El principio dice, sus bienes. ¿De quiénes son los bienes? Del Señor. Fíjate ahí, escondió, el versículo 18, escondió el dinero ¿de quién? De su Señor. Escucha, los dones no son tuyos. Lo que tú tienes no es tuyo. Tú fuiste comprado a precio de la sangre de Cristo. Tú a ti mismo no te perteneces, tú perteneces a aquel que te compró por su sangre. ¿Sí o no? Oh, pero vivimos como si fuéramos nuestros. Recuerdo una anécdota que explicaba Millos hace mucho tiempo, que decía que un hermano se había comprado un coche y decía, el coche es del Señor, hasta que se lo rayaron en la puerta de la iglesia. Ese día descubrieron todo el mundo que ese coche no era del Señor, que era suyo, ¿vale? Porque hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Pero muchas veces vivimos nuestra vida como si fuese nuestra y damos al Señor lo que nos sobra a nosotros, cuando en realidad todos nosotros somos del Señor.
Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que Dios quiere hacer, es del Señor y es el Señor trabajando a través nuestra. Y entonces un día el Señor vuelve y nos tenemos que poner a cuentas con el Señor. Y hay uno que ha cogido, fue, negoció y ganó. Escucha, ¿sabes cómo vas, negocias y ganas? Volvemos a Romanos 12, sirviendo a los demás. Escucha, es la única manera. Escucha, es la única manera, ¿eh? La única manera es poner en práctica lo que Dios te ha dado. Si no lo pones en práctica, lo estás enterrando, ¿me entiendes? Entonces fue uno y dijo, mira, Señor, tú me diste 5, yo he ganado otros 5, aquí está. Bien, buen servicio fiel. Y el segundo, escucha, tú me diste 2, aquí están estos 2, ahí está. Si hubiera ganado 0,3, hubiera sido lo mismo, ¿me entendéis? Pero bueno, a nivel de relato está muy bien, está bien explicado. Entonces, llegamos al tercero. Y el tercero dice, yo, Señor, yo te conocía. Yo sabía que tú eres un hombre duro. ¿Es Dios un hombre duro? Escucha, ¿es Dios es un ser cruel? ¿Dios es un ser cruel? ¿No? ¿Dios recoge donde no sembró? ¿Dios es un ladrón? Escúchame bien, ¿Dios es un ladrón, sí o no? Pero este cree que su Señor es un ladrón y que su Señor es una persona sin misericordia. Es una persona que está esperando a que falle para meterle un garrotazo. Eso es lo que él cree. Yo te conocía, pero en realidad no conoce de nada a Dios. Y cuando tienes un mal concepto de quién y cómo es Dios, eso te bloquea. Bloquea tu creatividad, bloquea tu servicio, bloquea tu ministerio, bloquea tu vida, te bloquea del todo y te anula como creyente. Si tú no sabes quién y cómo es Dios al que sirves, eso te bloquea como persona y te acaba destruyendo. Eso es lo que le pasa a este hombre. Yo te conocí, sí, como que tú sabías que yo recojo donde no sembré, ¿eh? Que yo soy así. Entonces deberías por lo menos haberlo metido en el banco para que me dieran los intereses. Pero en realidad tú a mí no me conocías. Y porque no me conocías, no actuaste en consecuencia. Por eso lo echa fuera. Por eso lo echa fuera. Porque en realidad no conocía a Dios. Hay un pasaje también tremendo en la palabra, ¿no? Cuando dice, muchos en aquel día dirán, Señor, Señor. ¿Y qué dice Jesús? Yo no os conozco de nada, ¿quién sois? Primera noticia de vosotros, oye, no os he visto nunca. Mira que he llamado por teléfono para ver si hacía... Nunca cogisteis el teléfono y yo no sé ni quiénes sois. Yo no he comido con vosotros nunca en la vida, Un conocimiento de Dios verdadero te impulsa al servicio a Dios. Os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis como sacrificio vivo. Un conocimiento de Dios, cuando uno conoce realmente a Dios, eso te impulsa. Y cuando Dios trabaja en tu vida cuando Dios trabaja en tu vida y en tu carácter, Dios no te deja sin fruto. Segunda de Pedro dice, Dios nos dejará sin fruto. ¿No? Porque el amor de Dios nos impulsa, nos empuja a servirle, ¿no? No hay, creo, nada más estimulante. Yo no sé vuestro caso, seguro que sí. Seguro que en todos es el mismo caso. ¿No tenéis expectativa por llegar a aquel día en que Dios os diga, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor? Qué tremendo hacer que Dios se sienta orgulloso de ti. ¿Sabes? Como hijos hay pocas cosas que nos sienten mejor que hacer que nuestros padres se sientan orgullosos. ¿Sí o no? Y como creyentes, lo mismo. Hacer que Dios se sienta orgulloso de nosotros. Que Dios se sienta orgulloso de nosotros, con nuestra vida, con nuestro carácter, con nuestro servicio, con nuestra entrega total. Qué tremendo aquel día en el que esperamos, en el que estaremos en la presencia de Dios y Dios nos mirará a la cara y nos dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios nos ayude a poder tener una visión correcta de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios sabe cada uno de nuestros momentos vitales, ¿verdad? Dios no nos pide a todos que hagamos siempre lo mismo que hemos hecho en toda la vida, ¿no? Hay gente que está empezando y tiene que espabilar y hay otros que ya le toca descansar, ¿no? Me gusta mucho una de las cartas, esto no tenía planeado convertirlo, pero lo voy a decir. Hay un momento en el año 384, en el que Jerónimo le escribe una carta a Agustín.
Jerónimo era el gran exégeta, el gran erudito de su época, mucho más que Agustín, aunque Agustín, bueno, influenció 600 años en la fe cristiana. Pero hay un momento en que Agustín se mete con Jerónimo y Jerónimo ya se está retirando, está acabando la Vulgata para retirarse ya, porque ya es una persona de edad avanzada y ya se retira. Y le escribe a Jerónimo a Agustín y dice, mira, tú te estás metiendo conmigo, porque hay muchos jóvenes que quieren hacerse un nombre a costa de los que han estado sirviendo al Señor toda la vida, ¿no? Pero a mí ahora ya me toca descansar. Yo no tengo ganas ni de enfadarme contigo, querido Agustín, ¿no? A mí ya me toca descansar y a ti te toca todavía mucho por correr, ¿no? Bueno, Dios sabe exactamente en qué momento vital estamos cada uno de nosotros. Hay personas que pueden servir de una manera más intensa al Señor que otras. Dios lo sabe todo. Pero lo que Dios quiere que hagamos en cada momento de nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a hacerlo, para hacerle sentir orgulloso a Él que lo ha dado todo por cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. ¿Acabamos con una oración? ¿Me parece bien? Señor, gracias porque tú eres bueno, porque no hay nadie como tú, porque tú eres un Dios generoso, un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios que da sin medida, un Dios que se ha entregado a sí mismo por cada uno de nosotros, Dios. Y mirando lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, por tu muerte en la cruz, la redención, la vida eterna, aún la vida que podemos disfrutar y nuestras familias, Señor, queremos darte las gracias, Señor, y queremos entregarnos a ti como sacrificio vivo. Queremos ser olor fragante para ti. Queremos, Señor, que te sientas orgulloso de tu pueblo. Queremos ser una iglesia que nos ponemos en marcha, que nos sabemos y nos sentimos los miembros los unos de los otros, Señor, que estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros a ser cada día más como Jesús. Y pedimos, Señor, que tu gracia, que tu misericordia se muestre a cada uno de nosotros, que tú nos des sabiduría para saber qué tenemos que hacer en cada momento de nuestra vida, de qué manera podemos servirte mejor, de qué manera podemos compartir la gracia que tú nos has dado, Dios. Gracias por las palabras de Pablo en Romanos 12, gracias, Señor, por el mensaje de Jesús en Mateo 25. Gracias, Señor, porque es posible que alguno de nosotros nos ponga el dedo en la llaga, pero sabemos que eso tiene un propósito, Dios, que es el de servirte como tú te mereces, el de adorarte como tú te mereces y al mismo tiempo recibir la bendición de ser cada día más como Jesús. Ayúdanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.